La cafetería estaba tranquila, con un murmullo suave de conversaciones lejanas al tintineo de cucharas con las tazas. Él llegó primero, como siempre, eligiendo una mesa junto a la ventana desde donde podía observar la lluvia resbalando por los cristales. Pedía el mismo café de siempre, más por costumbre que por gusto, y esperaba, porque esperarla era su única certeza, el único momento donde el caos de su vida encontraba un instante de calma. Cuando ella llegó, lo vio al instante. Era imposible no encontrarlo entre la multitud, incluso en una ciudad como esa. La campanilla sobre la puerta sonó y él levantó la vista, con la mitad de una sonrisa ya formándose en su rostro. Ella se acercó con esa suavidad que siempre la caracterizaba, y antes de sentarse él se levantó para abrazarla. Como siempre, ese abrazo lo decía todo. Era un refugio, un hogar, una declaración silenciosa de lo que sentían, aunque las palabras nunca fueran pronunciadas. Ella temblaba como una de las primeras veces que se vieron. Lo sostuvo unos segundos más de lo que parecía necesario, cerrando los ojos mientras apoyaba su rostro contra su hombro. No importaba cuánto tiempo pasara entre sus encuentros, ese abrazo siempre los unía como si nunca se hubieran separado. Pero al final se soltaron, porque ambos sabían que la vida no les daba permiso para permanecer demasiado tiempo en ese instante. Se sentaron y ella le sonrió, una sonrisa cálida pero un poco triste, como si algo invisible siempre la acompañara. Él no lo mencionó, nunca lo hacía, pero había algo en la forma en que ella miraba de vez en cuando por encima de su hombro o en cómo su mirada se apagaba por un segundo, como si recordara algo que no podía compartir. Él lo intuía, aunque nunca lo preguntaba. Tal vez había alguien más, alguien que ella nunca mencionaba, pero que ocupaba parte de su mundo. Y aún así, él no dudaba de lo que sentía por ella. Lo veía en sus ojos. Lo sentía en esos abrazos que parecían contener todo el amor que sus labios no podían expresar. La conversación fluyó como siempre, natural y cómoda. Ella le contó anécdotas de su día, pequeñas historias que parecían triviales, pero que para él eran fragmentos preciosos de su vida. Él la escuchaba con atención, memorizando cada detalle, como si temiera que ese encuentro fuera a ser el último. A veces ella lo miraba directamente, y él sentía que el tiempo se detenía. En esos instantes no había dudas, no había secretos, solo la certeza de que se amaban. Pero el reloj de la pared no se detenía y ambos sabían que ese momento no podía durar para siempre. La lluvia seguía cayendo cuando salieron juntos de la cafetería, caminando despacio bajo el mismo paraguas que él había llevado. En la esquina donde sus caminos siempre se separaban, él la abrazó de nuevo, con más fuerza, como si quisiera dejarle claro que estaba ahí para ella, sin importar nada más. Ella apoyó la cabeza en su pecho, respirando profundamente. Quería decirle algo, tal vez confesarle lo que él ya intuía, pero no podía, porque decirlo en voz alta lo haría real, y ella no estaba preparada para romper lo único que los mantenía a salvo, el silencio. Así que solo lo abrazó más fuerte, como si ese gesto pudiera transmitir lo que no podía decir. Cuando finalmente se soltaron, ella lo miró con ojos que parecían pedir perdón por algo que él no había reclamado. Él le sonrió, un gesto que intentaba ocultar el dolor que sentía cada vez que la dejaba ir. «Nos vemos pronto, ¿verdad?», preguntó él con una mezcla de esperanza y miedo en la voz. Ella asintió, porque ambos sabían que pronto era una palabra ambigua, un consuelo para el vacío que la distancia siempre dejaba. Se giró y comenzó a caminar bajo la lluvia mientras él permanecía ahí, viendo cómo su figura se alejaba. Nunca le había pedido explicaciones, nunca le había exigido saber quién más podía estar en su vida, porque sabía que aunque el amor que compartían era imposible, era también real, y en ese instante eso era suficiente.